suya quizás no había venido durante las alabanzas y ahí usted lo puede saludar. Gloria al Señor. En esta hermosa mañana vamos a estar compartiendo un tema muy importante que todo creyente debe de saber, hermanos. Nosotros debemos de discernir bien en el punto que vamos a tocar en esta mañana. Abra su Biblia en el libro de Levítico, capítulo 16, del versículo 29 al 32. El tema de este mensaje se llama la fiesta del día de la expiación. Amén. La fiesta del día de la expiación. Hoy vamos a recordar todas esas cosas maravillosas que nuestro Señor Jesucristo consumó en favor de nosotros. Levítico 16, del 29 al 32. Si lo tiene, se pone de pie y vamos a leer. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo, cubrir. Qué bonito este significado. Ahí podemos nosotros entender qué significa expiación. También el diccionario hebreo lo define como aplacar, perdonar, apaciguar, pacificar, reconciliar. Estamos recordando, hermanos, que Dios había puesto un día especial, que era el 10 del mes séptimo. Y ese era el único día del año en que el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo. Amén. Y le dice, Dios estaba hablando a Moisés y le dice las siguientes palabras. Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el lugar santísimo, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Era un animal cualquiera, porque a Dios no se le lleva una ofrenda coja. Dios exigía que estos animales tuvieran que tener un año de edad, tenían que estar sanos, no tenían que estar cojos, su piel tenía que estar sana, sus órganos genitales tenían que estar sanos también, así lo dice la palabra. Tenían que presentar un cordero sano, completamente sano, porque iba a ser presentado ante Dios, porque la sangre de ese cordero iba a ser derramada. Entonces, para la expiación del sacerdote se iba a necesitar un becerro para la expiación de él y un macho cabrío para el holocausto. Y para el pueblo, el sacerdote iba a tomar del pueblo 2 machos cabríos para expiación por el pueblo, e iba a tomar un carnero para el holocausto. Pero dice la palabra que de los 2 machos cabríos que iba a tomar del pueblo, de esos 2 iban a echar suerte para ver, uno iba a morir, el otro iba a vivir. Amén. Dice que el que iba a morir era por Jehová y el otro era para algo que le llamaban Azazel. Ya vamos a ver qué significa esto. El becerro de la expiación del sumo sacerdote era degollado y la sangre de él para la expiación, de igual manera con el de la congregación, el sumo sacerdote llevaba esa sangre ante el propiciatorio. Él entraba en el lugar santo con las vestiduras que Dios le había dicho y habiendo sido primeramente lavado él. Y dice la Biblia que él tenía que esparcir esa sangre en el propiciatorio. Lo hacía con su dedo y lo hacía 7 veces. Esparcía esa sangre. Y cuando esa sangre era esparcida, la ira de Dios se aplacaba. Y esa sangre que representaba la vida de un inocente animal, cubría los pecados de aquel pueblo, cubría los pecados de ese sacerdote y podían vivir. 7 veces lo hacía allí en el propiciatorio. Amén.
Y dice en Levítico 16:16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de todas sus rebeliones y de todos sus pecados. Miren qué importante es saber lo que es la propiciación, porque por esa sangre de esos becerritos y de esos animalitos, el pecado de todas nuestras rebeliones eran presentadas allí y Dios las borraba. Después de la expiación por el santuario y por el tabernáculo de reunión y del altar, dice la palabra, hacían traer el macho cabrío que había quedado vivo. Puede usted leerlo en el 16:16, Levítico 16:16. Y dice de la siguiente manera, ya vamos a explicar esto. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, y le enviará al desierto por mano de hombre determinada para esto. Véame, hermano, dice que el sumo sacerdote hacía llegar a este macho cabrío y él ponía sus dos manos en la cabeza y comenzaba a declarar el pecado y las rebeliones, y no lo hacía en partes, lo hacía todos, abarcaba todos los pecados del pueblo, todas las rebeliones del pueblo, aún las que usted ya no se acordaba, ahí eran puestas sobre la cabeza de ese macho cabrío. Y dice la palabra que habían preparado a un hombre, porque no cualquiera hacía esto. Este hombre también era purificado, y el hombre que llevaba ese macho cabrío lo dirigía hacia el desierto para asegurarse que este macho cabrío agarrara hacia el desierto, hacia ese lugar inhabitable. Ahí se llevaban los pecados. ¡Qué maravilloso! Ahí se iban todos esos pecados al olvido. Gloria sea al Señor. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitable, dice la palabra. ¡Qué maravilloso! Ese es el preámbulo de lo que Cristo ha hecho en nosotros, hermanos. El día de la expiación ha sido dado para tratar con dos aspectos importantes en la vida del creyente. Ha sido puesto para tratar la pena y el castigo, por lo cual se tiene que pagar. Y ha sido puesto también por la culpa y la memoria. La pena y el castigo, hermanos, es porque la palabra dice el alma que pecara, esa morirá, dice el libro de Ezequiel 12:20. En el Antiguo Testamento, el pecado hacía morir, y aquí también, y solamente la sangre de Cristo puede darnos vida. Amén. Entonces, la pena o el castigo, porque nosotros merecíamos esa pena, nosotros merecíamos ese castigo, y por eso fue puesto el holocausto, por el grande amor que Dios nos tiene a nosotros, por el grande amor que Él le tuvo a su pueblo. Amén. Cuando Dios veía la sangre sobre el propiciatorio, sabía que una vida había sido sacrificada, y el castigo había sido perdonado, había sido pagado, y ahora en ese momento había una reconciliación por el pecado de ese pueblo delante de su Dios. Referente a la culpa y la memoria, cuanto más la sangre de Cristo, dice la palabra, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Pero también, hermanos, necesitamos saber que nuestros pecados han sido olvidados, a fin de no vivir bajo el pesado yugo de la culpa. Porque muchas veces se nos olvida que el sacrificio de Cristo ha sido de una sola vez y para siempre. Y esto está muy claro cuando el segundo macho cabrío, hermanos, se va para el desierto, y dice la palabra que ahí están sus pecados y los míos. Amén. Esos pecados se van cuando usted se arrepiente. Los pecados son anulados, son cubiertos, por eso el día de la expiación. Y aquel macho cabrío cargaba con esos pecados y se los llevaba. Se marchaba hacia el desierto haciendo que desaparecieran.
De esa manera no podían ser traídos de nuevo. La Biblia no dice que esos pecados que fueron perdonados en ese tiempo, los que fueron declarados, iban a ser traídos de nuevo. Por eso los mandaba al desierto, a un lugar del olvido, a una tierra inhabitable, donde nadie se los pudiera recordar. Así es que usted sabe que si sus pecados han sido perdonados, no le permita a Satanás que le recuerde su pasado. Amén. Este evento ilustra cómo Dios olvida nuestros pecados, lanzándolos lejos de su memoria y de la mía, hermanos. Hebreos 10:17 lo confirma y dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Jesucristo viene a ser el cumplimiento de todo este proceso de expiación. Nosotros ya vimos que para el proceso de expiación se necesitan machos cabríos, se necesitan becerros, que se necesita el sumo sacerdote. Amén. Necesitamos el propiciatorio para poder hacer todo esto. Se necesita un macho cabrío que tiene que cargar con esos pecados al olvido. Pero Cristo hizo de todas estas cosas una sola. Él vino a sustituir al sumo sacerdote. Él mismo se presentó y se ofreció por sus pecados y los míos. Amén. Y Él vino a sustituir tanto al cordero como a la sangre derramada por ese cordero, ofreciendo de una sola vez y para siempre un solo sacrificio. Y también vino a sustituir el azazel. Y el azazel es ese macho cabrío que se llevó sus pecados y los míos al desierto. Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, tomó su propia sangre para rociarla delante del propiciatorio, de ese lugar santísimo del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés, hermanos, era una réplica del trono de Dios. La sangre de los machos cabríos era rociada por el sumo sacerdote, pero Cristo, espiritualmente hablando, cuando Él derramó su sangre, Él la presentó delante de su Padre, la presentó en el cielo, allá delante del trono de su Padre celestial, porque Él fue obediente hasta la muerte en la cruz del Calvario. Y Él derramaría su sangre para pagar sus pecados y los míos. Él no nos cobra nada. Lo único que Dios quiere es que nosotros creamos en ese poder maravilloso de Cristo Jesús, en esa capacidad que solo Él la tiene, porque mire, si estos animales que se ofrecían en la expiación eran animales que no tenían nada que ver con usted, ni conmigo, ni con el pueblo, y su sangre era derramada siendo ellos inocentes, igual Cristo fue inocente por nuestros pecados y los tomó, se apropió de sus pecados y de los míos y dijo: yo voy a pagar el precio, yo voy a dar expiación por este que ahora es mi hijo. Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Ahí está. Él no tenía pecado. Él no tenía pecado y Él tomó mis pecados. Diga: Él tomó mis pecados. Él pagó el precio por mí. Y dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Cuando se le apareció el ángel y le dio las buenas nuevas que iba a tener un hijo. Y como él dudó y estando él delante del trono de Dios, dudó, por eso Dios lo castigó hasta el día en que nació el niño. Y yo no lo entendía. Así es que usted y yo, cuando entremos en ese trono precioso, no podemos dudar, porque el mismo Espíritu Santo nos hace sentir que estamos delante de su presencia. Amén. Cuando ese velo se rasgó, una nueva era para la humanidad surgió.
Antes, cuando se entraba al lugar santísimo, había juicio, porque si no había santidad había muerte. Pero ahora ese lugar santísimo vino a ser como un lugar público para todo aquel que crea en el Hijo de Dios pueda entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Así dice la palabra. Cuando ese velo se rasgó, hermanos, Dios estaba confirmando milagrosamente que el mundo se había movido hacia una nueva era. Una era en la que el trono de juicio se había convertido en un trono de misericordia. Amén. Ahora nosotros entramos ante su presencia en oración y podemos encontrar misericordia, porque por eso es el trono de misericordia. Una sala que era lugar de muerte para los que entraban, excepto el sumo sacerdote una vez al año, pero ahora se convirtió en un lugar público de vida y bendición para todos los que creyeron en Jesús como su Señor y Salvador. Jesucristo abrió ese camino, hermanos, hacia ese trono de misericordia. Y no se nos debe de olvidar que su sangre fue ofrecida una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Y Él no tiene que volver a ofrecerse a sí mismo una vez y otra vez, porque la sangre de Cristo, dice la Biblia que cuando esa sangre de Cristo fue presentada ante el trono de Dios, la ira de Dios se apaciguó y esto satisfizo a Dios. Entró la paz y ese grande amor que Dios tiene por nosotros. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, como la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hebreos 9:23 lo declara de una manera muy exacta, muy legible. Usted lo puede leer conmigo. Y dice, Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, oiga bien, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Mire lo que dice ahí, que Jesucristo se presentó en el cielo mismo. Gloria a Dios. Jesucristo ya no estaba en ese santuario terrenal. Él se presenta siempre delante de nuestro Dios. Amén. Porque Dios quiere que nosotros siempre nos humillemos en Él, delante de Él, para que podamos entrar ante el trono de la misericordia, humillados, recordando ese día maravilloso de la expiación que Cristo hizo para redimir nuestros pecados. Amén. Vamos a orar, hermanos. Creo que le voy a dar el tiempo a nuestro pastor porque tenemos Santa Cena. Cierra sus ojos ahí, vamos a hacer una breve oración para que luego el pastor quede ministrándonos con la Santa Cena.